Damos las gracias a Dios porque podemos estar compartiendo su palabra. Es palabra de vida eterna. La palabra de Dios dice de sí misma que es plata refinada, que ha sido probada, porque Dios nos la da para que sepamos que en ella podemos tener confianza. Y una de las veces que el Señor, o muchas de las veces que el Señor enseñó, Él estuvo enseñando acerca de un tema que causa escozor, causa prurito en nuestras vidas, porque no queremos o deseamos tanto esto que no queremos ser tocados, no queremos que alguien que no tiene mucha intimidad con nosotros, y a veces teniendo intimidad rechazamos el que nos hablen de esta situación. Te pregunto, ¿cuál es tu reacción cuando alguien te pregunta cuánto ganas? Cuando alguien te pregunta qué haces con el dinero que ganas. Cuando alguien te pregunta qué tú persigues al buscar las riquezas. Una de las enseñanzas que más reacciones encontradas y diferentes produjo en la multitud que escuchaba al Señor o cuando hablaba personalmente con alguien es exactamente el tema de las riquezas. Y hoy vamos a estudiarlo a la luz de la enseñanza de Cristo y de lo que el Señor nos deja en su palabra como testimonio para nuestro crecimiento y nuestra dirección. Una vez, cuando Cristo hablaba con un joven que se acercó a él con una necesidad muy evidente, lo que él le dijo al Señor es: ¿qué haré para poseer la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me falta hacer? Y después de Cristo decirle algunas cosas, entonces el Señor le dio la instrucción específica que vamos a estudiar con detalle más adelante. Pero dice la palabra de Dios que la reacción de este muchacho cuando Cristo le habló acerca de esto es que él se fue triste porque tenía muchas riquezas. Otro día, cuando el Señor hablaba a la multitud y enseñaba, alguien lo interrumpió. Alguien gritó y le dijo al Señor: quiero que tú le digas a mi hermano que parta conmigo la herencia. Había una fricción, había un problema entre estos hermanos, como ha ocurrido a través de los siglos, cuando el dinero, la herencia, tiene que ser partida, dividida, para que haya justicia. Y dice que el Señor sorprendió a este hombre, a la petición de este hombre, enfocándole el verdadero problema que había. Lo que estaba en el subterráneo de su propia vida y lo que es el problema para muchas personas. El Señor le dijo: ¿quién te ha dicho a ti que yo he venido para ser juez o partidor de herencias? Y entonces lo que le dijo fue: ten cuidado con la avaricia. Lo que estaba en lo profundo era esto, y Cristo le está haciendo a este hombre ver cuál es la dificultad que está haciendo aparentemente clamar por justicia delante del Señor y para que el Señor interviniera. Cuando los fariseos fueron confrontados por Cristo, en Lucas 16 se encuentra este incidente. Cristo está haciendo una parábola porque Él dijo, y esto es muy interesante, que aquellos que estaban interesados en las riquezas estaban siendo confrontados con el Señor, porque Cristo habló de las riquezas como injustas. En el pasaje presenta el problema que tenía un mayordomo que había sido infiel, había mal utilizado los recursos de su amo, y la confianza que se le tenía depositada fue fracturada porque este hombre hizo una serie de cosas, despilfarró, efectuó una mala administración y de repente se ve delante del dueño y tiene que dar cuentas de esto. Cuando el Señor termina la parábola, Él habla de las riquezas injustas. Y la reacción de los fariseos fue, dice la Biblia, se burlaron de Él porque eran amantes del dinero. Cuando Cristo los confrontó a responsabilidades, a actitudes, a un estilo de vida pulcro delante de Dios y delante de los demás, ellos se burlaron del Señor. ¿Cuál es la reacción que tuvieron los discípulos? Realmente nos asombra su asombro. Dice la palabra de Dios que después de ellos escuchar que el Señor le habló al muchacho, al joven, acerca de lo que tenía que hacer, ellos se asombraron
Y cuando Cristo vuelve a reenfatizar la verdad central, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos, dice que ellos se asombraron más. Vamos a tomar como punto de referencia esta historia. Si usted quiere buscar en su Biblia Marcos capítulo 10, el libro de Marcos capítulo 10, versículos 17 a 27, se va a encontrar con esta gran lección que el Señor coloca delante de nuestras vidas y que lógicamente nos enfrenta a todos a esta gran verdad. Cuando los discípulos se asombraron por lo que Cristo estaba diciendo, ellos hicieron una pregunta. Dice el versículo 26, ellos se asombraron aún más, porque ya se habían asombrado con la primera declaración del Señor, y le dijeron, ¿y quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? Entonces, si para los ricos es difícil entrar al reino de los cielos, ¿quién podrá salvarse? ¿Por qué los discípulos dijeron esto? ¿A qué se debe esta declaración? Es que lo que se había enseñado durante mucho tiempo a partir del Antiguo Testamento es que vamos a ponerlo como una ecuación. Una persona rica, para ellos, es una persona que ha sido bendecida por Dios. Y si ha sido bendecida por Dios, es porque esta persona es justa, esta persona a Dios le agrada por su manera recta de actuar. Por lo tanto, si esta persona es justa y es recta y hace lo que Dios quiere, esta persona está en el reino de los cielos. Esta persona está ya disfrutando y será una persona que habitará siempre en la presencia de Dios. Esto es lo que se había enseñado y de hecho ellos partían de ejemplos específicos. Partían de que Abraham, Isaac y Jacob, la palabra de Dios dice que ellos recibieron de Dios promesa de que serían bendecidos, prosperados, y Dios les prosperó. Pero nunca se enfocaba que esta prosperidad estaba directamente en relación con la vida de obediencia que ellos habían tenido a Dios. Así que en el Antiguo Testamento, y los discípulos traen esta enseñanza en su interior, cuando escuchan que para el rico sería difícil entrar al reino de los cielos, ellos sufren un impacto. Ellos no pueden entender cómo es posible que el Señor esté diciendo eso. Por eso usted lo ve que en el versículo 24 y versículo 26 que hemos leído, ellos se asombraron y se asombraron más. Cristo reitera la declaración. Si esta ecuación se rompe, entonces, ¿qué es lo que queda en ellos? ¿Cómo es posible que Jesucristo diga que uno que es rico no es uno que a consecuencia de ser bendecido por Dios, entendiéndose la riqueza como una bendición de Dios, dada por Dios, entonces a esa persona le va a ser difícil entrar al reino de los cielos? Y Cristo es el que trae esta revelación completa, el que nos trae a todos a la verdad completa de parte de Dios, para que sepamos qué es lo que realmente nos permitirá entrar al reino de Dios y cuáles son esas cosas que nos impiden disfrutarlo. Cristo establece, por la reacción de este joven, que para una persona que posea riquezas, para una persona con abundancia de bienes, le será difícil entrar en el reino de los cielos. Quiero dejar claro esto. Cristo no dijo, es imposible que un rico entre al reino de los cielos. Cristo dijo, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar al reino de los cielos. Él quiere decir, y esto es algo que mucha gente ha malinterpretado, que mucha gente ha dicho que Cristo dijo que los ricos nunca entrarían al reino de los cielos. El Señor está diciendo, es difícil, hay un obstáculo, hay una situación que les impide valorar lo que es el verdadero tesoro. A eso es que nosotros en este momento nos vamos a dedicar para ver realmente dónde está el centro, cuál es la médula de esta
enseñanza, donde Cristo está enfocando la dificultad que tú y yo podemos tener, cualquier ser humano puede tener, si las riquezas llegan a ser el centro de la vida de la persona. Voy a tomar otro versículo. Por favor, venga conmigo a Mateo capítulo 6. En este lugar, el Señor nos da la clave de lo que le estaba pasando a este joven. Vamos a dejar la historia inconclusa en este momento para ir a Mateo y luego volver de nuevo a Marcos capítulo 10. Mateo 6:24, Cristo dice lo siguiente: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cristo está diciendo, nadie puede servir a dos señores. En este versículo, la palabra riqueza, usted la puede sustituir, es la palabra que se usó en el original, mamón, que es un ídolo, una entidad a la que se idolatraba. Era un ídolo de los asirios y era el ídolo dedicado al que se le daba culto por las riquezas. Era el dios de la prosperidad, el dios del dinero. Entonces el Señor está diciendo que una persona no puede tener dos señores, no puede tener dos amos en su vida, no puede tener dos déspotes, dos curios, no puede tener dos a los cuales servir. Tiene que ser siervo de uno solo. Y él está poniendo a Dios como el Señor, pero está poniendo a Mamón como la entidad que llega a ser el Dios de muchas personas. Entonces Cristo pasa a dos sentimientos que las personas vamos a tener conforme a aquello que adoremos. Cristo habla de amor. Dice de nuevo, porque o aborrecerá uno y amará a otro. Se ama o se aborrece. Si la persona tiene a Dios como Dios, si le adora a Dios, si le sirve a Dios, si entiende que Dios es su creador, que es su Señor, que es su dueño, no puede al mismo tiempo tener otro Señor. Amará o a Dios o amará al dinero, porque Cristo está haciendo el paralelismo efectivamente entre Dios y ese ídolo conocido como Mamón, representante, repito, de riquezas, de bienes materiales. El Señor dice, la persona inclinará su amor, le dará su amor o a Dios o a las riquezas, y establece que las riquezas, a las riquezas se le da culto, se le da adoración, se idolatra. Luego el Señor habla de dos actitudes y dice, se apegará a uno o despreciará a otro. O se apega y ama a Dios o desprecia o no quiere o aborrece a Dios, porque tiene en su corazón, sentado en el trono de su corazón, tiene a Mamón como su ídolo, como su Dios. Y luego el Señor habla de un solo servicio. Solo a Dios podemos servirle o solo a las riquezas le vamos a servir. Y esto es lo que está implicando la base de toda la problemática de lo que es poder amar a Dios aún siendo rico y no dejarse arrastrar, no dejarse quitar, no dejar a Dios, no despreciar a Dios cuando se tienen estas riquezas. Pero si llegara la riqueza a tener el peso y el valor que compitiera, que quitara a la persona de Dios en el centro de su vida, esta persona ya no es un servidor de Dios, sino que se convierte en un servidor de Mamón. Por eso Cristo dice, no se puede servir a dos señores, no se puede tener a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas, dejando de esta manera establecido que la coexistencia de dos
fuerzas del poder de Dios y del poder de las riquezas dentro de la vida de un ser humano no pueden estar juntas. Esta ambigüedad Cristo la declara como nula. La persona entonces no podía engañarse. Vamos a hacer una pausa para continuar con este tema de inmediato. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor Jesús está enseñando en estos versículos: no se puede servir a dos señores, porque tendrás que servir a Dios o tendrás que servir a las riquezas. Nos está enseñando, el Señor está describiéndonos y enfatizando que el dinero es un ser mítico, es un ser sagrado. Está diciéndonos que llega a tener, adquiere la posición de un Dios al que es adorado. En nuestra sociedad, el dinero no es solamente un objeto, un instrumento de compra y venta. No es solamente la representación de un valor por el cual usted puede o podemos adquirir un bien que cueste, que signifique el precio de aquello que nosotros estamos entregando por aquello que queremos lograr, por ese objeto que queremos tener. No, nosotros estamos en una situación donde realmente Cristo, que lo enseñó hace tanto tiempo, hoy pareciera que nos lo estuviera diciendo por primera vez. El Señor, que conoce el corazón del hombre y sabe hacia dónde se inclina el corazón, nos está revelando que las riquezas, los bienes materiales, pesan tanto en nuestra vida que llegamos a inclinarnos a ellos, y en vez de ellos ser instrumentos que nos sirvan, nosotros terminamos sirviéndole a las riquezas y al dinero. Jacques Ellul, un ilustrísimo hombre de Dios, un sociólogo de Suiza, dijo algo muy importante. Él dijo: el dinero es el más sagrado, más íntimo de las divinidades que el hombre tiene. Se le da culto y adoración, se idolatra el dinero, solo que a veces, en la mayoría de los casos, no a veces, no entendemos cuán aprisionados, cuán deforme está nuestra visión, nuestro enfoque, nuestras metas, y somos presos de estas cosas. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, nos enseña el problema, tal y como Cristo lo está diciendo. Este hombre que llegó a tener de Dios tantas riquezas nos puede dar una pincelada de verdad en esta declaración. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará del dinero. El que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Nos está hablando del punto más central del problema de las riquezas. Lo que hace difícil que alguien pueda entrar al reino de los cielos, lo que le dificulta, lo que le entorpece poder llegar a tener a Dios en el centro de su vida y dejar, desplazar, colocar en su justo lugar las riquezas, es que la persona que ama el dinero, las riquezas, no se sacia de ellas. El Señor nos enseña en su palabra: a este fenómeno se le llama codicia. Mientras más tiene, más quiere. No puede estar en paz.
no puede estar tranquilo, no hay un momento de satisfacción, sino que sigue deseándolo y mientras más lo desea, eso se convierte en otra llamarada que enciende el poder seguir luchando para seguir abultando sus almacenes, sus graneros, sus tesoros. Mateo 6, el Señor vuelve a hablar y quisiera que lo buscáramos de nuevo porque Cristo habla entonces de que el dinero se convierte en una autoridad que esclaviza. Vuélvalo a leer, por favor. El Señor dice que nadie puede servir a Dios si sirve a Mamón. Y nos confronta el Señor. Nos está diciendo que si nosotros estamos empeñados en adquirir riquezas y trabajando solo para ellas, estas ya son nuestro dueño. En tercer lugar, el Salmo 49, versículo 6, nos dice algo sumamente importante. Este pasaje está describiendo a aquellos que confían en sus riquezas, en sus bienes y se jactan de ellas. Está hablando de confianza. De las cosas que el Señor nos enseña es que las riquezas llegan a ser como ciudades amuralladas para aquel que las tiene y colocan su confianza en las riquezas, que como veremos más tarde en las recomendaciones que el Señor da, Él dice que las riquezas son inciertas, que son objetos o son bienes que nosotros tenemos y que pueden esfumarse, pueden perderse. Por lo tanto, el Señor nos dice con claridad que esta confianza en las riquezas puede ser altamente peligrosa para nuestras vidas. Hay una porción que quiero que nosotros veamos, está en Lucas 16, y estoy solamente describiendo a través de segmentos distintos qué es lo que le pasa a este joven. Vamos a ver que él se fue triste, pero nosotros vamos a establecer con estas cosas que el Señor nos está enseñando en su palabra, qué era lo que había en su corazón, qué era lo que le impedía tocar, entrar, ser parte del reino de Dios. Aún teniendo un hambre tan grande, una necesidad tan grande, él estaba claro que sus riquezas no le habían dado la posibilidad de entrar al reino de los cielos. Pero cuando Cristo le da la medicina, él se fue triste porque tenía muchas riquezas. Así que estamos estableciendo, repito, cuáles son las dificultades que impiden que una persona pueda servir a Dios si al mismo tiempo está sirviéndole a las riquezas. Y en Lucas 12, versículos 13 a 21, hay una persona que en una parábola el Señor describe. Esta persona ha colocado toda su vida, todo su esfuerzo, todo su anhelo en obtener riquezas. Esta es la parábola que se conoce en la Biblia como la parábola del hombre rico, del necio. Y Cristo la da en el marco que hemos mencionado hace un rato, cuando alguien le pedía a Cristo ser árbitro en esta disputa que tenía con su hermano, donde no había podido recibir la parte A, su herencia, porque la parte B se la había apropiado. Y entonces el Señor hace esta parábola que tiene un impacto impresionante. Y que esta parábola, la descripción de este hombre, es tan real, tan genuina, tan cerca de nosotros, es tan moderna, que cualquier ejecutivo en este tiempo podría llevar el nombre de este rico. Este hombre había adquirido bienes enormes, había llegado al tope de las ganancias. Tanto era lo que él estaba usufructuando ahora, que su problema consistía en un monólogo interno, en repetirse continuamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde voy a almacenar? ¿Dónde voy a poner esta herencia? ¿Cómo la declino? ¿Cómo gano? ¿Cómo pongo estas ganancias? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a invertir? Este era su problema. Su problema no era para nada que él no tenía. Su problema era que tenía demasiado. Y entonces este hombre encuentra una solución. Y establece que la manera de resolver el problema es haciendo lo siguiente. Él dice, derribaré lo que tengo, mis almacenes, edificaré otros y almacenaré allí
todos mis bienes. Voy a hacer más grande mi empresa. Voy a invertir en tales y tales cosas. Voy a hacer tales y tales negocios. Y cuando él tiene todo planeado, entonces él dice, y en ese momento, cuando termine este proyecto, le voy a decir a mi alma, alma mía, tienes muchos bienes depositados para muchos años, eran depósitos a plazos fijos. Descansa, come, bebe y diviértete. Y aquí viene la lección del Señor para enseñarnos que las riquezas no para nada, no son confiables, ni nos permiten poder entrar nosotros al reino de los cielos, porque con ellas no se puede comprar eternidad, porque con ellas no se puede comprar eternidad, no se puede comprar salvación eterna, no se puede comprar el estar en la presencia de Dios. Cuando este hombre, confiado en sus riquezas, en sus depósitos, en esa genialidad que tenía para negociar, se encuentra de repente advertido por Dios y Dios le dice, necio, esta misma noche te reclaman el alma y todo lo que tú has provisto, almacenado, ¿para quién será? Necio es la palabra que Dios usa para aquel que confía en las riquezas, que invierte toda su vida, todo su esfuerzo, toda su inteligencia solo en acumularlas. Cristo le llama necio y le dice, hoy, hasta hoy es tu tiempo. Toda la oportunidad la has tenido hasta hoy. Y todo ese tiempo solo lo invertiste para hacer más y más, porque el que ama las riquezas no se sacia de las riquezas, como hemos leído. Por lo tanto, el Señor nos advierte. Y esta es la lección, esta es la enseñanza. El Señor nos está advirtiendo que nosotros tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, de que la codicia, la avaricia, el deseo de hacer nuestra pequeña ciudad, nuestra pequeña fortaleza, usando la inteligencia que Dios nos dio, la capacidad que Dios nos dio, solo para acumular, sin pensar que tenemos alma y que debe ser llenada de Dios, que debemos establecer un vínculo con Dios y luego de establecerlo no perderlo, porque no le hemos dado nuestro culto, nuestra adoración, nuestro servicio, nuestro amor a Dios, sino que se lo hemos dado a este ídolo, a este ser mítico que es el dinero, las riquezas. El Señor nos advierte que tengamos cuidado. Así que vamos a pedirte en el nombre del Señor que en el día de hoy, si te estás viendo atrapado porque las tienes ya o porque piensas que estás trabajando para obtenerlas, porque quieres enriquecerte, porque tus parámetros para lograrlo te están quitando todo el tiempo, te están quitando toda conexión con tu familia, te están quitando toda conexión con Dios. El Señor te hace una advertencia. La vida tú tienes que usarla no para darle lo mejor de tu vida al Dios Mamón, sino que se lo des a Dios. Te invitamos a llamar. Te invitamos a pedir oración, te invitamos a que tú tengas un encuentro con el Señor, te invitamos a decirte hoy es día de buscarlo, hoy es día de amarlo, hoy es día de servirle, hoy es día de inclinar tu vida hacia Dios, el que te hizo, para que tengas este vínculo fuerte que no te dificulte la entrada al reino de los cielos. Queremos invitarte a que nos acompañes en el próximo segmento, regresamos de inmediato.
Mateo 6:21 el Señor dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y el Señor nos está diciendo que hay una conexión profunda, irrompible, entre lo que es nuestro tesoro y lo que es nuestra alma. Allí donde está lo que nos importa, allí donde está en lo que estamos invirtiendo nuestra vida, allí donde están nuestros anhelos, en ese lugar, en esa circunstancia, en ese bien está nuestro corazón. Por lo tanto, el Señor está hablando de que cuando nuestro tesoro es material, es un tesoro que está compuesto de lo que hemos logrado, de lo que supone el dinero, las riquezas, los bienes, es allí donde está nuestro corazón. Estamos presos, estamos siendo esclavos, estamos enfocándonos solamente en lo transitorio, en lo concreto, en lo que nos da confianza, en lo que parece ser nuestra ciudad amurallada. En ese enfoque el Señor nos habla de que esta necesidad de tener allí nuestra alma, nuestro corazón, nos hace idólatras. Y es por eso que este muchacho, el muchacho al cual nos referimos al inicio de este tema, tenía tanta dificultad en poder recibir lo que el Señor le estaba diciendo, porque su corazón estaba en las riquezas. Recuerde, él se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y aquello que Cristo le estaba dando como terapia, como medicina, como la llave para entrar al reino de Dios, que era su gran necesidad, aparentemente, chocó con lo que era la intensidad y la necesidad de su corazón. Dice la palabra de Dios en el Salmo 62:10, si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ellas. Dios nos advierte que si Él nos bendice, porque hemos estado trabajando de manera honesta y justa, y las riquezas han venido como un resultado de esto, si Dios nos ha traído bonanza económica, Dios nos dice, si las riquezas aumentan, no pongas el corazón en ellas, que no sea tu tesoro ese, que no te enfoques allí, que Mamón no te atrape, que tu voluntad no sea cautivada, seducida, reducida a nada, porque ya tú tienes riquezas, porque ya ha venido esta bonanza a tu vida. ¿Cuál es entonces la medicina que el Señor le da a este muchacho? ¿Qué fue lo que lo hizo salir de allí triste? ¿Qué fue lo que lo hizo sentir que él no podía hacer aquello que Cristo le pedía? De nuevo regrese a Marcos capítulo 10 y allí nos vamos a encontrar con el orden que Cristo establece para la vida de una persona que Cristo amaba. Porque si usted busca Marcos 10:21, Jesús le dijo, dice la Biblia, Jesús mirándolo, lo amó. El amor de Dios se vuelca a ese muchacho. El Señor quiere que él entre al reino de los cielos, pero el Señor sabe que su corazón ha sido atrapado por las riquezas. Y cuando Cristo le va a decir esto, se lo está diciendo como cuando un padre habla a un hijo, diciéndole, mi hijo, te aconsejo que hagas esto, pero el padre sabe que el hijo no va a hacer caso. Pero la libertad que el padre le ha dado al hijo para que tome la decisión, sabe que tiene que dejarlo, que tiene que dejar que el hijo decida, elija lo que va a hacer, aunque el padre sienta que su corazón se quebranta frente a lo que ya está claro que el hijo hará. Y entonces Jesús lo amó y le dijo, te falta una cosa, te falta una cosa. Es posible que a ti te falte algo. A todos nos falta algo para entrar al reino de Dios. Aunque nos portemos bien, aunque seamos personas dadivosas, aunque seamos personas de tiempo en tiempo generosas, aunque creamos que estamos usando bien nuestras riquezas, eso no es suficiente para entrar al reino de los cielos. Y el orden que Cristo da es el siguiente. Para mí es la medicina para la liberación. Porque aquí nos va a dar el punto clave para nosotros, para que usted y yo en este momento, para que nosotros entendamos que Dios nos dice claramente que tenemos que tomar una determinación radical para nosotros no ser esclavos de Mamón, no sea la riqueza, el dinero nuestro ídolo, no vivamos para producir solamente y almacenar.
o para comprar porque tenemos, o para gastar para hacer, sino que Dios nos dice claramente, y aquí está lo que Cristo le dice: ve y vende todo lo que tienes, primera cosa, vende lo que tienes, pero no para reinvertirlo, sino para que tú lo regales, dalo a los pobres. Hay una población que necesita que tú la ayudes. Y esa población va a ser beneficiada porque tú vas a vender lo que tienes para desprenderse de ello. ¿Quiere decir entonces que después que Dios le dio la riqueza, quiere ahora que el joven no la tenga? ¿Es que a Dios no le interesa que seamos ricos? Esto no es lo que el Señor está enseñando. Este muchacho estaba atrapado en su riqueza. Su Dios era Mamón. Y para entrar al reino de los cielos, para tener una comunión con Dios, no podemos tener otro Dios que no sea Dios. No podemos tener a nadie en el lugar que Dios ha colocado para Él solamente. En nuestra alma, allí está un lugar que solo Dios puede ocupar. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, Él le dice a este joven: vende lo que tienes, despréndete de lo que tienes, pero hazlo de esta manera, regálalo. Y a eso se llama desacralizar al ídolo, al Dios riqueza. La única forma de desacralizar, de quitarle lo sacro a esa entidad mítica, es dando. Porque el dinero es algo que no permite gratuidad. Usted tiene el dinero para comprar o para almacenar, para adquirir bienes o para hacer depósitos como este hombre rico. Para nosotros quitarle la acción de esclavitud que nos tiene a nuestra vida, a la que le estamos sirviendo, es necesario que nosotros tomemos una acción material, es decir, que nos desprendamos del peso que tiene, de la influencia que tiene el dinero sobre nuestras vidas. Y aquello que ataca la naturaleza del Dios Mamón es exactamente quitarle lo no gratuito que supone el dinero. Es arrancarle lo que es su fortaleza. En Dios todo es gracia, todo es gratuidad, porque por las obras no somos salvos, sino por la fe. Dios nos regala, dices, don de Dios. Cristo vino para salvarnos y no pagamos un centavo por eso. Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que querer que el Cristo que viene a nuestra vida gobierne nuestras vidas. Y Cristo le está diciendo a este muchacho: para tú entrar al reino de Dios, tienes que desprenderte de tu ídolo. Tienes que desacralizar, y desacralizas dando. Quítale autoridad a eso que tienes. No dando para sentirte bien, no haciendo un pequeño cheque o gran cheque un día para que otros vean tu generosidad, sino arrancando de ti el poder que tiene esa autoridad que se llama Mamón. Para quitarle su poder al dinero hay que darlo. Y es allí donde tanta gente entra en conflicto. Dios no te dice a ti: mira, aquí hay una lista de a quienes les debe dar, recogen las características de lo que te gustaría ver en alguien que tú le des. Que agradezca, que lo use bien. No, Dios dice: regálalo a los pobres. Dale a aquellos que no tienen. Si tu problema es esta idolatría, tienes que desprenderte de ella para que entonces tú puedas disfrutar lo que es dejar a Dios en el trono de tu corazón. No confiar en tu riqueza sino en Dios. No poner tu esperanza en las riquezas sino en el Señor. Y tal como dice 1 Timoteo 6, versículo 17, Dios recomienda que aquellos que ya tienen dinero deben caminar sin altanería, sin soberbia. Deben poner su esperanza en Dios, no en las riquezas. Tienen que ser generosos continuamente, prontos para compartir. Eso quiere decir desacralizar el dinero. En 1 Timoteo capítulo 6 dice: y que aprendan a hacer el bien, que sean ricos en buenas obras, porque esto es lo que les va a permitir acumular un tesoro, un buen fundamento para el futuro. No son los depósitos bancarios, no son las negociaciones, no son las acciones en las compañías lo que nos van a dar un futuro asegurado. Lo que da un futuro real, lo que conecta nuestra vida con la eternidad,
es que nosotros estemos usando las riquezas que Dios nos da, pocas o muchas, usándolas para su servicio, quitando de nosotros el poder mágico, seductor, esclavizante que tiene el dinero. Y más nosotros que vivimos en una sociedad consumista, que se nos ha creado, se nos ha conformado para ser grandes gastadores. Y es posible que usted sea un ateo, usted no sea una persona que ame a Dios y que usted no le gusten las liturgias religiosas. Pero usted es un religioso cuando usted le da culto al dinero. Y las grandes compras, ir de compras compulsivas, compras que no tienen ninguna necesidad de hacerse, son los rituales religiosos frente al Dios Mamón. Dios nos está llamando a ser libres y la libertad solo viene cuando el Hijo de Dios nos hace libres. Ese lugar Cristo lo quiere ocupar. Él quiere enseñarte a usar tu tarjeta de crédito, a enseñar tus depósitos, a enseñar cómo usar tus ahorros. Él quiere ser el que te ayude a ser buen administrador, porque de aquello que Él nos ha dado, Él nos va a tomar cuenta. Mientras más tienes, más cuenta vas a tener que darle a Dios de cómo lo usaste. Pero que no sea tu historia la de este muchacho. Irse triste porque Dios le está diciendo, abre tu mano, záfate de la esclavitud. Ni que sea tu historia la del necio, que Dios tuvo que decirle hasta hoy te he dado oportunidad para que usaras mejor tus dones, tus talentos, tu capacidad de negociar, pero solamente has acumulado para ti. Llama a nuestros teléfonos, nosotros vamos a volver a tener un diálogo buscando más información en la palabra de Dios que nos ayude, porque tú y yo, que somos personas postmodernistas, tenemos por necesidad que encontrarnos frente a la gran disyuntiva. ¿Seguiremos siendo esclavos? ¿Seguiremos dándole culto a Mamón? ¿O realmente vamos hoy a desacralizar aquello que nos ha aturdido? Quiero leer una porción que está en el libro de Mateo, capítulo 6, versos 19 y 21. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Orfa, tú mencionabas sobre individuos que hacen de las riquezas su tesoro, que son como ciudades amuralladas, decías tú. Y mencionabas también una porción de que aquellas personas que dedican su tiempo a acumular estas riquezas con el fin de sentirse seguros, de sentirse realizados, quizá, pues son necios. ¿Cuál es el problema de una persona que emplea parte o gran parte de su tiempo en buscar riquezas? Porque una cosa es sustento y otra cosa son riquezas. Quizá deberíamos definir eso mejor, pero la sociedad en el día de hoy nos enseña de que para hacer debemos de tener. El que no tiene, no puede
no opta por salud, no opta por alimentación, por educación. Entonces, es toda una preparación desde nuestra infancia para ser ente productivo en la sociedad y obtener cosas para poder vivir. ¿Cuál es el problema o cómo yo detecto en mi corazón, en mis circunstancias, que más que simplemente un hecho de yo querer ser un ente productivo y una persona que tenga lo necesario para vivir, estoy ya endiosando las riquezas, estoy ya sirviéndolo como un Dios? ¿Cómo yo detecto eso en mi corazón? Hay varias inquietudes, Abelardo, dentro de lo que tú me acabas de plantear. Vamos a tratar de darle algunas respuestas. Empecemos por la diferencia entre lo que es el trabajo necesario para vivir, que nunca podemos olvidar que es Dios el que lo establece. Dios hizo a un ser humano trabajador, por cuanto Él, que es Dios, trabaja. Él quiere que nosotros trabajemos también. Trabajo como creatividad, trabajo como el enfoque de dar lo que Dios te ha dado, colocarlo en manera correcta que produzca no solamente una ganancia física, sino una ganancia social, una ganancia espiritual, interior. Así lo estableció Dios en el principio, así lo vemos en la Biblia. Y la Biblia habla del trabajo y su verdadero enfoque, que ha sido distorsionado con el tiempo, desde que el hombre dejó de ser un ser agrario y se convirtió en un ser industrial. Hay un problema en la situación del trabajo. Pero este tema no es el trabajo, pero tengo que tocarlo. Okay. Porque tú hablabas de una persona productiva. ¿Por qué una persona no puede trabajar y querer lo que tiene? Dios no se opone para nada en que nosotros trabajemos. Al contrario, dice: el que no trabaje, que no coma. Hablando de la persona que debe hacerlo, que está en capacidad de hacerlo y no lo quiere hacer, que se quiere jubilar antes de tiempo. Ahora bien, de lo que es ese trabajo y el resultado productivo en términos de dinero que me sirve para comprar bienes y servicios, Dios no está opuesto a eso, ni está opuesto a que la persona logre a través de ese trabajo ganancias mayores. A lo que Dios se opone es que ese dinero sea usado, o el trabajo para obtener ese dinero sea explotando a los demás y sea deteriorándose la persona misma, ahogándose en un afán extraordinario para lograr unas riquezas inmediatas a corto plazo, o teniéndolas ya, como el hombre de la parábola, insistir en querer más, porque como leí Eclesiastés capítulo 5, el que ama las riquezas no se sacia de las riquezas. El que ama la abundancia no se sacia de la abundancia. No hay un basta, no hay un está bien ya gané suficiente, sino que la persona es prendida por un espíritu de codicia y de avaricia, tanto para desear insaciablemente como para retener. Ya no es una persona que está usando los bienes correctamente, sino que está siendo un siervo de sus bienes. Ese es el primer elemento. No, que Dios no está diciendo no trabajes y no ganes. Ni siquiera está diciendo no seas rico. Lo que está diciendo: no pongas tu confianza en ellas. Lo que está diciendo es difícil que si tú tienes la riqueza como Dios, si ese es tu objetivo, tu meta, tu fin, tú puedas entrar al reino de los cielos, porque no vas a tener a Dios como tu Dios, sino a Mamón como tu Dios. Es eso lo que Dios está diciendo. Pero como yo me doy, quizá yo soy una persona que voy a la iglesia los domingos, doy para las actividades de la iglesia, a cualquier persona que se me acerca con una necesidad, lo ayudo a través de mi riqueza o de mi trabajo y de mi dinero. ¿Cómo yo detecto, Orfa, que más que simplemente el hecho de yo buscar a través de mi trabajo soluciones para las necesidades de mi familia o necesidades de mis allegados, cómo yo me doy cuenta que mi corazón realmente, su norte es el acumular riquezas? Porque vuelvo al mismo punto, dentro de lo que tú me has dicho, Dios
quiere que yo trabaje. Dios quiere que yo sea un ser productivo. Pero yo yo no conozco quizá el corazón o la intención de Dios para con ese trabajo. Mis objetivos son míos, personales, con relación a a las ganancias que yo obtengo sobre mi trabajo, y yo quizás no la voy a invertir en el orden de Dios. El hecho de que sea una necedad, como la palabra lo señala, de que yo me envuelque en un acumular y no descanse y deteriore quizás mi familia, mis relaciones, eso es fácil de percibir. Pero quizás hay muchas personas que son miembros activos de una iglesia o conocen un poco sobre la palabra de Dios y no perciben en su corazón ninguna tendencia que les deje ver a ellos que hay un problema en su corazón. Mira, Abelardo, en 2 Timoteo capítulo 6, la palabra de Dios dice algo. Tú me estás planteando ahora la población que dice conocer a Dios, cómo puede darse cuenta de que su corazón pueda irse envolviendo, o cómo puede darse cuenta de que en su corazón hay ese deseo, aunque no tenga las riquezas. Porque correcto, no hay que llegar a tenerlas para sin tener ese alguna corazón. Okay. En el versículo 9 del 1 Timoteo 6 dice, pero los que quieren enriquecerse. Hay un deseo, hay una intención. Enriquecerse es la palabra clave. La voluntad de enriquecerse, el deseo de lograrlo. Y entonces el Señor dice cuáles son los peligros. Dice, caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Está diciendo que las personas que quieren enriquecerse, posiblemente tú eres hijo de un hombre muy rico y tú no has sido el motor que generó la riqueza. Quizás recibiste una herencia, tú la recibiste de tus padres, tú no sabes cómo ellos la hicieron. Pero el Señor advierte que hay un peligro en la manera de hacerla en aquellos que se quieren hacer ricos. Ya veo. ¿Entiendes dónde está? El problema está en lo profundo de nuestro corazón. El que se quiere hacer rico posiblemente esté usando evasión de impuestos, pagando a sus empleados mucho menos de lo que debe, poniendo la nómina a cobrar un día más para hacer más intereses en el banco. Podemos hacer una lista enorme de formas de tú acumular riquezas siendo injusto. Esa es una manera de caer en tentación y lazo, dice la Biblia. Si tú te quieres hacer rico de una manera justa, como la Biblia lo dice, riquezas justas y hay riquezas injustas. Si te quieres hacer rico de una manera justa, tendrás que emplear formas justas, rectas delante de Dios para lograr ese fin. Ahora, lo que Dios te está diciendo es cuídate de quedar atrapado en la forma fácil que tú puedes llegar a hacerlo y que te va a hundir, dice la Biblia, hunden a los hombres en ruina y en perdición. Conozco muchachos muy jóvenes que quisieron hacerse ricos muy rápido, o fueron a la cárcel, o entraron a las drogas, o entraron a negocios completamente turbios, lavado de dinero, solo porque quisieron hacerse ricos rápidos. Ahora, si tú eres creyente, si nosotros somos cristianos, para nosotros la advertencia es mayor. El Señor nos dice claramente que el problema en nosotros empieza haciendo una inversión de valores. Lo primero es saber que tenemos que trabajar, tenemos que producir, tenemos que suplir para las necesidades, dice la Biblia, de nuestra familia, para las necesidades de los demás que no son nuestra familia, para ayudar al reino de Dios y lo que Dios quiere hacer en la tierra, pero tenemos que revisar delante de Dios nuestro corazón para que Dios nos revele cuando estamos siendo mordidos, seducidos, atraídos por ese deseo que se pone allí dentro, que se va, que crece de una forma impresionante y que aplasta a uno sin uno saber qué. Oye, Abelardo, revisemos nuestro horario. Nos quita el trabajo tiempo con el Señor. Estamos tan enfocados en lo que estamos haciendo
que no tenemos tiempo para buscar a Dios, porque eso es lo que el Señor está diciendo. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahora, si tu tesoro es Dios, confías en Él, tienes tu esperanza puesta en Él, sabes que Él te da la fuerza, como Él dijo en el Antiguo Testamento, yo soy el que te doy la fuerza para hacer las riquezas, y te enfocas bien en Dios, la riqueza no llega a ser un peligro para tu vida. Puede ser, y Dios te puede bendecir ricamente, pero si la riqueza la estás presionando. O sea, Orfa, déjame interrumpirte. O sea, que hay personas que sí pueden llegar a tener riquezas Y no dañarse. y no dañarse. Por supuesto. Abraham era un multimillonario, Job era multimillonario. Y ellos no se dañaron con la riqueza. Al contrario, las usaron correctamente. Y dice, Dios le daba y Dios le daba. Porque dice el Señor, mira la plata y el oro, yo te doy lo que yo quiera. Pero si la riqueza van a dañar mi alma, yo tengo que pedirle al Señor que me libre de eso, que es lo que dice aquí. O sea, la gente tiene una situación incorrecta con lo que dice la palabra. Sí. No, porque los cristianos son toditos unos mediocres. No es eso lo que dice el Señor. Lo que pasa es que Dios me dice que si yo veo mi vida peligrar, mi vida espiritual la veo peligrar, por yo estar haciendo tesoros en la tierra, en vez de allá arriba, yo tengo que tomar la decisión de decir, bueno, yo prefiero trabajar menos y no irme al infierno. Porque Dios no quiere que yo adore a Mamón, Dios quiere que lo adore a Él. Eso es lo que Cristo le plantó al muchacho. ¿Está claro? Ya comprendo claramente. Bueno, le damos gracias a Dios por tanta bendición en su palabra. Y falta muchísimo, pero no tenemos tiempo. Así es. Entonces, queríamos utilizar esta oportunidad para exhortar a las personas que nos escuchan a que utilicen los teléfonos que están en pantalla para continuar indagando y profundizando quizá para buscar oración o dirección con este tema de las riquezas en la palabra de Dios. Si el Señor ha tocado tu corazón y tú, ya seas cristiano o no, te has visto condiciones en tu corazón donde el Señor te está enseñando en este momento que hay un lazo puesto en tu cuello con esta situación, te exhortamos, 1, a que busques al Señor si no le conoces, y 2, a que te refugies en tu Señor si le conoces, para que Él sea quien te lleve de nuevo al sitio correcto. Te pedimos y te exhortamos una vez más a que utilices los teléfonos que están en pantalla. Hay hermanos que están dispuestos a orar contigo. Y una vez más, le damos gracias a nuestro Señor porque nos ha permitido compartir este tema tan precioso con ustedes. Que Dios les bendiga.